este tema de oxidación y reducción. Entonces, bueno, voy a colocar aquí, por ejemplo, el tema oxidación y reducción. Oxidación y reducción. Voy a colocar aquí los temas, ¿vale? El de oxidación y el de reducción. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en química? En términos de química, para poder trabajar este tema, vamos a tener que implementar el uso del salto de la rana. ¿Por qué utilizamos el salto de la rana? Porque tenemos que estar trabajando, obviamente, hacia dónde se oxidan, hacia dónde se reducen. El primer concepto es este caso de la oxidación. Cuando decimos que un elemento se oxida, es cuando pierde electrones. Ajá. ¿Quiénes son estos electrones? Pues acuérdense que son las partículas subatómicas que rodean o que van a todo alrededor del átomo y que tienen una carga negativa propiamente, ¿vale? Entonces, esa carga negativa que está alrededor, pues es la que se está trabajando, ¿vale? Y en el caso de la reducción, esta se presenta cuando se ganan electrones, ¿vale? Ajá, entonces, aquí a lo mejor sonará como contradictorio, podrá sonar un poco raro, a lo mejor hasta cierto punto, pero es así. La oxidación en química, en cada elemento, es cuando un elemento pierde electrones y la reducción se va a presentar cuando éste los gana. Ahora, en términos de esta recta numérica que les dije que vamos a implementar, la recta numérica que tenemos aquí, la recta numérica la vamos a trabajar en función de observar hacia dónde se gana, hacia dónde se pierde, ¿vale? En medio de la recta numérica vamos a tener el 0. Acuérdense que, bueno, cuando se ha estado trabajando en otras ocasiones con números con signo, pues luego lo vas a identificar, ¿vale? Entonces, para acá tenemos el -1, -2, -3. Y así nos podremos ir a cantidades más ínfimas, ¿no? Todo de aquel lado. Hacia este lado tenemos todo lo positivo. Hacia este lado tenemos todo lo positivo. Ahora, cuando, por ejemplo, alguno de nuestros elementos se encuentra en algún número y viaje hacia el lado izquierdo, si es que en alguna ocasión el elemento llega a viajar hacia el lado izquierdo, pues entonces esto quiere decir que se va a presentar en una oxidación, ¿vale? Si esto es hacia el lado izquierdo, quiere decir que va a ir perdiendo. Ay, no, perdón, al revés, disculpen, perdón. Cuando el elemento viaja hacia el lado izquierdo, va a ir ganando carga negativa, porque hacia el lado izquierdo tenemos esta condición de negatividad. Entonces, si el elemento viaja hacia el lado izquierdo, vamos a tener una reducción. Ajá. Si el elemento viaja, este es hacia el lado izquierdo, si el elemento viaja hacia su lado derecho, vamos a tener un sistema o un proceso de oxidación. Ajá, ok. Así es como se va a trabajar esta situación. Entonces, estos ejercicios, ahorita los voy a colocar en el cuadernillo, todavía no los incluyo, pero ya les tengo que dar la temática, o sea, yo ya les tengo que dar la información porque el siguiente cuadernillo ya viene toda una fila de ejercicios, pero sí tienes que saber ya de antes qué es lo que se tiene que trabajar.
porque sí son un poquito laboriosos, ¿vale? De todos modos, si alguien tiene alguna duda, si alguien siente que se está atrasando en alguna cuestión, recuerden que esta clase está grabada. Esta clase se va a grabar y al grabarla, pues ustedes pueden consultarla. En algunas ocasiones solamente grabo la primera sesión, porque cuando se está grabando la sesión, chicos, o sea, cuando abrimos la otra sesión de clase, el otro cachito de clase que tenemos también, este primer video se está convirtiendo. Entonces mi computadora está trabajando en convertirlo y cuando quiero grabar la segunda sesión, tengo que esperar a que ya se haya convertido este primer video. Entonces, a veces ya no se graba. Por eso luego nada más subo como el primer cacho. Trato de dar lo que más puedo en teoría en la primera sesión, ¿vale? Ok, esto ya lo puedo borrar. Bueno, a grandes rasgos, nada más que es el término, pues que oxidación cuando se pierde carga eléctrica negativa. Reducción cuando se gana carga eléctrica propiamente negativa. Y en la recta numérica, la expresión en la recta numérica, que es la que vamos a utilizar para los ejercicios, vamos a usar el 0 como una parte neutra. Vamos a usar hacia acá, cuando nuestro elemento viaje hacia el lado izquierdo, quiere decir que se reduce, porque está ganando carga negativa. Hacia acá está la carga negativa, ¿vale? Y hacia la derecha está toda la carga positiva. Si alguno de nuestros elementos lo encontramos o viaja hacia el lado derecho, quiere decir que está perdiendo electrones, quiere decir que se está oxidando, ¿vale? Esa va a ser la interpretación que le vamos a dar a este tema, solamente en este caso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a borrar esta parte y voy a poner ya un ejemplo. Les voy a poner 2 o 3 ejemplos para que quede un poquito más clara la información y de ahí nos vamos a seguir con lo demás, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un ejemplo que va a estar relacionado a un sistema de oxidación y reducción. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre en las reacciones químicas. En una reacción química, cuando nosotros separamos los elementos, por ejemplo, el aluminio puede estar en -1. El aluminio pasa a aluminio 0 y puede pasar en otra reacción química a aluminio +2, ¿vale? Entonces, si tú te das cuenta, están pasando 3 situaciones diferentes con el aluminio. Primero empieza en -1. Si yo utilizo la recta numérica, que es lo que yo voy a utilizar para poder visualizar qué está pasando, hacia acá tengo -1, -2 y ya se la saben, hacia este lado 1, 2, 3, ¿vale? Tenemos una carga positiva hacia el lado derecho, carga negativa hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿dónde empieza el aluminio? Aquí está el aluminio primero. ¿Está en dónde? En -1. Aluminio dice que viaja a 0. Viaja a 0. Ya se colocó acá. El aluminio ahora está aquí, ¿vale? Si es de -1 a 0, quiere decir que viajó hacia el lado derecho. Cuando viajas hacia el lado derecho, ¿estás qué? Estás perdiendo carga negativa, porque te estás siguiendo hacia el lado positivo. Entonces, ¿qué pasó aquí? De -1 a 0 ocurrió una oxidación, ¿vale? Ocurrió una oxidación. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Perdió un electrón. Entonces, al estar en estas condiciones de oxidación, perdió un electrón. Aquí se está ocurriendo una oxidación. Ahora, el segundo movimiento empieza de 0 y se va a +2. ¿Qué es lo que ocurre de 0 a +2? Pues propiamente lo que ocurre es lo siguiente, es 0
1, 2. Con el salto de la ranita, ahora el aluminio está en +2. Al estar en +2, de aquí hacia acá, quiere decir que viajó hacia el lado derecho otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Se oxidó de nuevo. Este aluminio se volvió a oxidar. Entonces, al volverse a oxidar, pues estamos hablando de una pérdida de electrones nuevamente. Entonces, esto es una oxidación. ¿Ya vieron? Se está dando este proceso de oxidación. Se está oxidando. Y entonces, ¿cuánto perdió ahora? Perdió 1, 2 electrones. Perdió 2 electrones. ¿Vale? Entonces, es así la situación que vamos a ir dando en estas partes, ¿vale? De 0 a +2. Perdió 2 electrones. ¿Dudas hasta ahorita? Acuérdense, hacia su lado derecho estamos hablando de oxidación, porque es una pérdida de carga negativa. Hacia el lado izquierdo estamos hablando de una reducción, porque es ganancia de carga negativa. ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahorita? Recuerdo y reitero, entiendo que algunos se están conectando apenas, entonces, bueno, la solución que doy es que tenemos grabada la clase, ya nada más van a ir a la clase cuando esté grabada y nada más van a ver la primera parte que les haya faltado. La única cuestión que hemos estado viendo desde que empecé la clase son estos términos. Esto viene en el cuadernillo, les pregunta qué es oxidación, qué es reducción y qué es algo neutro o a qué se refiere con la parte de la neutralización. Entonces, la oxidación, como les digo, es una pérdida de electrones y esto que estamos viendo aquí ya es un ejemplo. Estamos viendo cómo el aluminio, esto de dónde sale, puede salir de una reacción química. Este es un ejemplo que yo les estoy dando. Un aluminio puede empezar de una carga negativa, se va hacia 0. Aquí está el viaje hacia el 0. Perdón. Se viaja hacia el 0 y de ahí puede viajar hacia +2. Al hacer estos viajes reflejados en la recta numérica hacia tu lado derecho, quiere decir que hacia el lado derecho existe una oxidación porque es una pérdida de electrones. Cuando tu elemento viaje hacia el lado izquierdo, va a haber una ganancia. Ahorita voy a poner otro ejemplo que implique precisamente este movimiento, ¿vale? ¿Dudas? Los ejercicios que yo les dejé, así los van a hacer. Los ejercicios van a estar orientados y encaminados en esa postura, ¿vale? Van a estar posicionados así. Les voy a dar los ejemplos así y ustedes me van a poner arriba de la flecha, van a poner el proceso y abajo cuánto ganó o cuánto perdió. Por favor, también aquí, de aquí a acá, lo que van a colocar nada más es el proceso, que es la oxidación, y en la parte de abajo, cuánto ganó o cuánto perdió. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ustedes me dicen cuando yo pueda borrar, ¿cómo ven? ¿Ya podemos borrar, chicos y chicas? Ya. Ya acabé de... ¿Ya? Ah, bueno. O sea, ya acabaron de tomar nota. Muy bien. Vamos a ver. Voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Para que quede más claro. Les explico otra vez. Voy a poner de color negro. Voy a poner con un plumón negro el ejemplo, así sin trabajarlo. Primero, por ejemplo, el magnesio está en 0. Puede empezar neutro el magnesio. Después el magnesio puede viajar a -2 y luego el magnesio
puede viajar a +1. Ajá. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo, o sea, ya extraje un ejemplo de alguna reacción química que haya empezado el magnesio en neutro, o sea, cuando a veces los elementos están solos, se les considera que están neutros. Cuando están mezclados, pues obviamente ya tienen una carga, un número de oxidación, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué sucede? Voy a usar una recta numérica igual para que podamos visualizar. Estamos en 0. El magnesio va a partir de 0. Déjenme coloco los demás datos para que no tengamos problema, ¿vale? Así acá puede haber un -3, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? El magnesio está de 0 y va a viajar a -2. Está partiendo de 0, viaja a -2. Salta 1, salta 2. Ya está en -2. Ya llegó a la carga negativa, ¿vale? Acuérdense que habíamos quedado en que todo elemento que viajaba hacia el lado izquierdo ejercía una reducción. ¿Por qué? Porque se estaba yendo hacia la parte negativa. ¿Cuántos lugares viajó? 1, 2. Quiere decir que aquí ganó 2 electrones, ganó 2 cargas negativas. Entonces, aquí es una reducción. Ahí hay una reducción, ¿vale? ¿Cuánto ganó? ¿Cuántas cargas negativas ganó? Ganó 2. 1, 2. Ajá, aquí es, ganó 2 electrones. Ganó 2 electrones, ¿vale? Entonces, esa es la situación que se puede visualizar aquí. Aquí hubo una reducción. Ahora vamos a trabajar del magnesio cuando está en la parte negativa hacia +1. De -2 hacia +1. Ese lo voy a visualizar. Voy a ver si el color voy a ver si el azul se puede ver. A ver, espérame. Es que luego el azul no ayuda mucho luego. A ver, déjenme ver. Si no, mejor el rojo para que se distingan los movimientos. Vamos a partir de que el magnesio está en -2. Va a viajar hasta acá. Entonces, vamos a empezar. 1, 2, 3. Y entonces el magnesio ya se movió. Y ahora el magnesio está acá, en +1. ¿Vale? Al viajar a +1 el magnesio, pues obviamente está partiendo de 1, 2, 3 lugares. ¿Qué pasaba cuando viajábamos hacia el lado derecho? Ocurría una oxidación. ¿Por qué? Porque una pérdida de carga eléctrica negativa. Es a lo que se refiere, ¿va? Entonces, va a ser de esta forma. Oxidación. Anoto el proceso arriba. Oxidación. Y tengo que definir en la parte de abajo cuánto perdió. ¿Cuántos electrones perdió? ¿Cuánta carga negativa perdió? 1, 2, 3. Perdió 3 electrones. ¿Dudas? ¿Por qué se fue hasta +1? Bueno, hasta el 1. Se supone que está ganando 1. No, no está ganando, está perdiendo Bueno, carga negativa. ajá. ¿Pero por qué se fue hasta allá? 3 lugares. Porque así se tiene que visualizar en la recta numérica. Si estás partiendo de -2 a +1, estás en -2, -1, 0, 1. Tienes que viajar hacia donde te está indicando. ¿Por qué lo está haciendo? Porque es un ejercicio que yo estoy colocando. Posiblemente así quedó de una reacción química. O sea, este es un ejercicio ya dado, eso no lo podemos modificar. Pero ¿qué sí tienes que hacer? Tienes que decirle al lector qué está ocurriendo con tu magnesio. El magnesio ahí está negativo, está con una carga muy negativa.
y ese magnesio por azares del destino o por alguna reacción química pasó a +1. Al pasar a +1 pierde energía negativa. Entonces, por eso se dice que se oxida. Esta es una regla, ¿eh? O sea, cada vez que un elemento viaja hacia el lado izquierdo, hay una reducción, así se llama el proceso, porque es cuando gana carga negativa. Y cuando viaja tu elemento hacia un lado derecho, quiere decir que está perdiendo, se está desprendiendo de la carga negativa. ¿Por qué? Porque está viajando hacia un lado positivo. Ve la recta numérica. Tenemos el 0 como neutro y hacia el lado derecho tenemos el lado positivo y hacia el lado izquierdo tenemos un lado negativo. Aquí de lo que se trata es de esto. La parte negativa, viajando hacia la parte negativa, quiere decir que estás ganando carga negativa. Viajando hacia el lado derecho, en este caso, estás perdiendo, estás sacando esta carga negativa. Por eso se le dice pérdida de ¿qué? De electrones, pérdida de carga negativa. ¿Vale? Posiblemente esté ganando protones, pero en este caso no estamos viendo si los protones, estamos viendo electrones. ¿Qué pasa con los electrones? Y es a lo que se refiere. Sí, este proceso puede costar trabajo el analizarlo, tal vez entenderlo, pero tienes que ayudarte de la recta numérica, porque la recta numérica te indica un poco más, te ubica un poco más en el proceso. Tienes que saber que viajando del 0 hacia el lado izquierdo hay una reducción. ¿Y qué es una reducción? Una pérdida de electrones. Y viajando hacia el lado derecho es una oxidación. ¿Y qué es una oxidación? La reducción es ganancia de electrones y la oxidación es pérdida de electrones. Ese concepto lo di al inicio. Al inicio, el concepto que se los fui manejando y les fui colocando. Reducción, gano carga negativa. Oxidación, pierdo carga negativa. Y es a lo que se refiere propiamente. ¿Dudas? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Todo bien entonces? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí lo entendí ahora sí? Bueno, lo que pasa es que al inicio di el concepto. Estos son procesos, pero son conceptos que yo di. Entonces hay que grabarse los conceptos. La reducción, gano carga negativa. Oxidación, pierdo carga negativa. Entonces, esos son conceptos que vimos al inicio. Ahorita ya nada más estoy haciendo los puros ejercicios. O sea, cómo se te van a presentar los ejercicios en el siguiente cuadernillo. Pero en este tengo que ver la teoría para que me entiendan. Primero es teoría y en el siguiente cuadernillo ya es ejercer la práctica. Como las otras veces que normalmente les explico la configuración antes y después ya se practica. Aquí es así. Primero tengo que darte la teoría y luego ya nos vamos a la práctica, a la cuestión práctica. ¿Vale? Ok, vamos a ver rapidísimo para no salirme del cuadernillo porque luego ya cuando veo Cristo Jesús. A ver, vamos a ver. En esta parte del cuadernillo viene que hay que definir qué es una fórmula. Describe, coloca 10 ejemplos de aniones, 10 ejemplos de cationes. ¿Qué es esto de la fórmula? Chicos, la fórmula química tiene que ver mucho con los compuestos. Esto lo voy a borrar. De todos modos queda grabado, ¿eh? Los compuestos, por ejemplo, yo tengo... Miren, les voy a poner dos compuestos aquí, así. Y voy a definir cada uno de ellos o las partes de ellos, que viene siendo la fórmula propiamente. Por ejemplo, S2H2SO4, que es el ácido sulfúrico, y 2H2O, o sea, peróxido de hidrógeno. Bueno, 2 moléculas de agua, ¿no? Entonces, fíjate bien, esto de aquí, que tenemos aquí, este es el símbolo.
Ese es el símbolo. Ese pertenece o representa al hidrógeno. Este numerito de aquí es el subíndice. ¿Vale? Es el subíndice. Entonces, en la fórmula puede ser integrada por símbolos y por el subíndice. En esta fórmula que te pongo de este lado en comparación, esto de aquí es un coeficiente. Este es el símbolo y este es un subíndice. ¿Ah? Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente. Miren, el coeficiente lo que te está dando a entender es que este número 2 grandote va a multiplicar a cada uno de los que están aquí. Es decir, que yo de hidrógeno, yo tengo 2 por 2, voy a tener 4 hidrógenos. 2 por 1 oxígeno, 2 oxígenos. ¿Qué quiere decir? Estos números grandotes se van a presentar cuando exista, por ejemplo, un balanceo de ecuaciones, cuando se tenga que evidenciar, por ejemplo, que se está, pues, que se está trabajando con una ecuación completa. Aquí solamente esta es una fórmula, este es un ejemplo y las partes de la fórmula, porque es lo que te pregunta el cuadernillo. Fórmula, ejemplo de una fórmula, este es un ejemplo de otra fórmula. Al fin y al cabo, las dos son fórmulas químicas. Este es el ácido sulfúrico y estas son 2 moléculas de agua. ¿Vale? Esas son 2 situaciones que te pide el cuadernillo en la explicación. La otra situación que te va a pedir el cuadernillo o quienes ya lo tienen, lo que te está pidiendo es esta parte de los aniones y la parte de los cationes. Ajá. ¿Qué es esto? Esto de los aniones y los cationes se les nombra, chicos, a los elementos que tienen carga negativa. ¿Esto dónde lo vas a ver? Si tú consultas una tabla periódica, en alguna de las partes de la tabla periódica existe el número de oxidación. ¿Ese cuál es? ¿Está positivo o está negativo? Está a unos costados del número atómico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el boro tiene un número de oxidación 3 y es positivo. Entonces, los que son positivos se llaman así, cationes, o sea, son elementos que tienen, que predominan sus números de oxidación positivo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del boro, el boro tiene 3 positivo, es un catión. El anión van a ser elementos que van a tener una carga negativa, ¿vale? El anión va a tener una carga negativa propiamente. ¿Ok? Entonces, es a lo que nos referimos en estas cuestiones. El anión, por ejemplo, va a ser el carbono. No, puede ser algo más negativo. El Puede oxígeno. ser. ¿Mande? El oxígeno. Pues sí, puede ser el oxígeno porque tiene -2, -1. -2. Entonces, aquí, oxígeno, -2. Y estos ya serían ejemplos. Aniones, elementos que tienen carga negativa. Cationes, elementos que tienen carga positiva en su número de oxidación. ¿Vale? Entonces, te piden 10 ejemplos de aniones, 10 ejemplos de cationes. O sea, ¿qué quiere? Que tomes de la tabla periódica 10 elementos negativos con su número de oxidación y 10 elementos positivos en su número de oxidación. ¿Dudas hasta ahorita? Vamos definiendo fórmula, aniones, cationes, Y esos ¿vale? elementos que tienen más 1, 3, 5, 7, ¿cómo se Tienen podrán, que también se podrán lo que están dando a tomar juntos? entender es que pueden trabajar con todos esos números, pero que son positivos. Lo que tienes que definir es ver qué números tienen más
si positivos o negativos. O solamente pon los que tengan puro negativo o puro positivo y ya. O sea, para no estar a lo mejor errándole. Por ejemplo, el polonio tiene 2 y tiene 4 positivo. Este puede ser un catión, el polonio. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál otro elemento? Puede ser, por ejemplo, otro elemento negativo, bueno, que sí llega a ser un tanto más negativo. El nitrógeno también tiene postura tanto aniónica como catiónica, también. Azufre. El azufre, ajá, algunos elementos. Entonces, obviamente vas a encontrar más cationes que aniones, pero sí es posible encontrarlos en la tabla periódica, ¿vale? ¿Dudas, chicos, chicas, hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? ¿O hago otro ejemplo? Fórmula, a ver si no se me acaba la clase en lo que estoy explicando. ¿Va? Esto de la fórmula está bien sencillo. Esto lo vamos a ver porque ya dentro de 8 días vamos a ver cálculo de masa molecular, oigan. Entonces sí ya tienes como que identificar eso de reactivo, producto. A más B, este es un reactivo y este es otro reactivo. El signo más está dando como la limitante. Hagan de cuenta que está como separando. El signo separa lo que se va a unir después, ¿vale? Esta línea significa procede a B, así junto. Entonces, estos dos son reactivos. Estos son reactivos y están separados, ¿vale? Propiamente. Estos de aquí, son los productos. Aquí ya están unidos, ¿vale? Pero también pueden estar igual separados en otro momento. La flecha significa, la flecha está significando procede a. Procede a. Y así, ¿no? Los puntos suspensivos, porque pues obviamente pues ya no se sabe después qué va a pasar, ¿no? Pero así es como se puede colocar las partes de la fórmula. Esas serían las partes de la fórmula. Ajá, bueno, no fórmula, esta es una reacción química. Esta es reacción o ecuación química. La banda que le gusta verse profesional le dice ecuación química. Y pues acá en el barrio, pues es la ecuación reacción química. ¿Para qué tanto? Estamos, es una reacción, pero sí. Miss, o sea que eso que escribió de reactivos separados, producto, y eso lo vamos a escribir en el cuadernillo. Sí, ajá, en donde tienen ahí como la molécula de